Hola, muy buenos días. Buenas noches, en donde me encuentro, Mónica, ¿cómo se Buenas encuentra? noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches o buenos días, Carolina. Buenos días, Sergio. O Buen buenas noches. día. Sí, Hola, ¿qué aquí, tal? Buen día. bueno, también 15 minutos para que sean buenas tardes. Entonces, ahí estamos Bueno, Sí, buenas tardes. Sí, sí. bien. Mi nombre es Mónica Bretón García. Quiero darles la bienvenida a este evento y vamos a dar inicio a la mesa Semiótica, Violencia y Poderes. Eh, Iniciaremos con Sergio Alejandro Velázquez de la Universidad de Tartu, Estonia, con su tema Semiósfera, Denominación y Traducción, el caso de las FARC-EP. Son 15 minutos para cada ponente. A continuación, a las 12, Jorge Cantú de la Universidad de Monterrey, México, con el tema Análisis semiótico discursivo de 3 campañas de seguridad vial desarrolladas por asociaciones de víctimas de violencia vial en Latinoamérica. Y finalmente, a las 12:15, Carolina Martínez Uceta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia, con el tema Hacia una gramática en la ley de tierras, la ruta es el conflicto, la invención es la resistencia. Y a las 12:30, pues, daremos lugar a preguntas, comentarios, y para poder, pues, participar entre todos acerca de las presentaciones. Bienvenidos y les doy la palabra. De gracias. acuerdo. Eh, un momento voy a compartir mi presentación. Por supuesto, esperamos. Los permisos están habilitados, así que en teoría pues todos podrían compartir. En caso tal de que tengamos algún problema, pues pueden enviar por el chat la presentación y yo la publico. Ok. Una duda, ¿hay una indicación de apagar la cámara mientras está presentando la compañera o el compañero? O... Pues yo creería que sobre todo el audio, en tal caso, para que no haya de pronto interferencias con el sonido y pues la cámara, Yo creería que con el audio es suficiente. Ok, sí, la cámara como al menos para poder saber que estamos presentes. bien, de acuerdo. Eh, te- ¿Empezamos? Sí, por Bueno, supuesto, estamos viendo la me parece presentación. pantalla completa, todo bien. Todo en orden. De acuerdo. Bueno, como Mónica explicó, mi ponencia, mi presentación se titula Posibilidades políticas de la denominación of naming y la traducción. Y es sobre todo una reflexión de carácter teórico, aunque planteo unas pequeñas reflexiones desde el caso de las FARC. Bueno, entonces este ensayo podría ser entendido, esta presentación podría ser entendida en el marco de lo que en las últimas décadas se ha denominado como semiótica política, es decir, entre las intersecciones teóricas, metodológicas o conceptuales que se pueden construir entre la teoría política y la teoría semiótica. Y para el caso de mi presentación en particular, va a ser el caso de la teoría política postestructuralista y del enfoque al fenómeno de la cultura de la Escuela Semiótica de Tartu Moscú.
Entonces, el objetivo de mi presentación es interpretar los diferentes cambios de denominación, de naming, que ha tenido la guerrilla de las FARC en Colombia desde sus inicios como organización guerrillera en 1964 hasta su transformación en partido político en el 2016 y su último cambio en el 2021, precisamente a inicios de este año. Mi argumento introductorio es que estos diferentes cambios de denominación no solo son cambios de etiqueta, sino que tienen profundas implicaciones en la semiotización del texto en cuestión, en este caso las FARC. Bueno, entonces, en el marco de la semiótica de la cultura de la Escuela de Tartu, encontramos la noción de la semiósfera propuesta por Ivry Lotman en la década de los 80, en donde Lotman propone que se podría considerar a la semiósfera como se podría considerar el universo semiótico como un conjunto de distintos textos y de lenguajes cerrados respecto a los unos de los otros en términos, digamos, ortodoxos. Sin embargo, para Lotman, esta concepción implicaría un aspecto a la manera de distintos ladrillos. Pero para él, lo que sería más fructífero es el acercamiento contrario, es decir, entender esa totalidad como todo el espacio semiótico que puede ser considerado como un mecanismo único, sino como un organismo. Entonces resulta primario no uno u otro ladrillo, sino el gran sistema denominado semiósfera. En este caso quise hacer una representación visual de lo que podrían ser diferentes semiósferas interactuando entre sí. Entonces, algo que es primordial y que quiero resaltar aquí para continuar es las dos características primordiales de la semiósfera en cuanto a fenómeno semiótico. Por un lado, el carácter delimitado, es decir, la existencia de una frontera. Y por otro lado, la irregularidad semiótica, es decir, la existencia de un espacio no semiótico o exterior a la semiósfera. Como se pueden dar cuenta, uno va de la mano con el otro. Entonces, voy para efectos prácticos a enfocarme en estas dos, digamos, semiósferas que se encuentran aquí en contacto, semiósferas 6 y 7. Y entonces, para Lotman, y en general en la semiótica, como ustedes conocen, la noción de traducción no se refiere o no se limita a la traducción interlingual o, digamos, de inglés al español, de español al italiano, pero también la traducción entre diferentes sistemas de signos o diferentes códigos semióticos. Entonces, para Lotman, todo acto semiótico o de comunicación implica una traducción. Sin traducción no es posible un acto semiótico. Entonces, me gustaría aquí referirme brevemente a la importancia de la semiósfera. Según Lotman, podemos entender esta semiósfera, que es lo que permite la comunicación entre una semiósfera y otra, o entre una semiósfera y el lugar no semiótico. Podemos entender esta frontera como un conjunto complejo de dispositivos de traducción que filtran y traducen la información que va a entrar o salir de la semiósfera. La importancia radical de la traducción es que sin ella la existencia de la semiósfera y por lo tanto de cualquier acto comunicativo o semiótico no sería posible, ya que, como lo dijo Lotman, el diálogo entre al menos dos diferentes códigos semióticos es la condición básica para que esto suceda. Entonces, encontramos que Lotman propone que esta traducción existe en todo acto semiótico entre al menos dos diferentes sistemas semióticos. Y, digamos, la diferenciación más básica que se puede hacer, más nuclear, llamémoslo así, es la distinción entre sistemas de codificación discretos y sistemas de codificación no discretos o continuos. Entonces, este bilingüismo se compone de sistemas, este bilingüismo, Lotman explica, se basa en una contradicción originaria, digamos, y es en la incapacidad de una traducción, es decir, en su introducibilidad originaria. ¿Por qué? Por la misma naturaleza de estos diferentes códigos. Por un lado, tenemos los sistemas discretos, en donde el lugar de
sistema semiótico primario es tomado por el signo en cuanto segmento, y la totalidad en cuanto texto es construida a partir de la anudación o concatenación de diferentes signos o segmentos. Esto es más común en los códigos verbales. Y por el otro lado tenemos los sistemas de codificación no discretos o continuos, en donde ocurre la operación contraria. La totalidad es la que toma, es decir, el texto es la que toma la dimensión primordial de la significación. Y esta totalidad no puede ser dividida entre signos, como en el caso de los discretos, sino que el texto en totalidad, como una totalidad, es isomórfico, se convierte en un signo en sí mismo. Y esto es más común en los códigos visuales. Entonces, en este sentido encontramos una aporía, porque ¿cómo es posible entonces que ocurra semiosis si el núcleo básico de la semiosis es la traducción de dos códigos que son intraducibles por sí mismos? Entonces, Andreas Wenzel se plantea una pregunta en su texto hacia una teoría semiótica de la hegemonía. Y se pregunta cómo se supera este antagonismo o tensión entre los dos tipos de sistemas de codificación, así sea temporalmente. Entonces, lo que aquí ocurre es que nos encontramos con una pregunta paradójica y aporética, porque si bien ambos sistemas de codificación son intraducibles entre sí, el bilingüismo, dado que el bilingüismo es la condición de posibilidad de cualquier estructura significativa, es imposible. Entonces, lo que Lotman nos ofrece en su momento es una traducción retórica. Lo que Lotman se refiere con traducción retórica es integrarlas, es un mecanismo semiótico para integrar las estructuras semióticas antitéticas. Por ejemplo, la codificación discreta o continua, aunque podrían haber muchas otras. Y esta unidad, como dije anteriormente, es necesaria para que la traducción pueda ocurrir y produzca resultados positivos a partir de esta aparente imposibilidad. Entonces, como condición elemental para la comunicación semiótica, estas tendencias antitéticas tienen que desaparecer en una totalidad estructural originaria. Por supuesto, esto tiene implicaciones bastante grandes, y es que debido al principio de estructuración principalmente diferente de los sistemas de codificación, continuo o discreto, es que no se puede dar o no podemos asistir a una traducción exacta o precisa. Y entonces esto último, es decir, una traducción perfecta de uno a uno. Esto requeriría una correspondencia entre elementos de dos sistemas, lo que permitiría la proyección de un sistema en el otro. Sin embargo, la unidad discreta y exactamente específica de un idioma que está en el otro idioma correspondería se vería proyectada por un borrón de significado delimitado de una manera difusa que se transmuta hacia otro sistema de signos. Entonces, esto es muy importante precisamente para el tema de esta mesa en términos de poderes y violencias, porque lo que nos encontramos aquí desde Lotman es que lo político no es una categoría regional en los procesos culturales, sino que en cierto sentido está presente, aunque sea de forma latente, en toda estructura de significación, en la forma de un antagonismo, de una dualidad o de una confrontación entre códigos de codificación. Y esto es interesante porque para este modelo de política, digamos, no administrativa, reducir lo político a esa región de la sociedad, las instituciones o la cuestión estatal, consiste en actividades gubernamentales, sería limitante en un extremo. Entonces, habiendo, digamos, aclarado un poco este sustrato teórico, quisiera proponer aquí el caso de las FARC. Las FARC fue una guerrilla de ideología marxista-leninista que se originó en la década de los 60 en Colombia. Y no voy a hacer aquí un recorrido demasiado riguroso en términos históricos, porque lo que me interesa es más el nivel formal de
la denominación y sus nombres. Entonces propongo 5 diferentes nombres por los que atravesó la guerrilla de las FARC hasta convertirse en un partido. Entonces, primero encontramos las FARC-EP, es decir, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, en donde esta semiotización que ocurre podríamos denominarla como un fuera del Estado, dentro del pueblo. Es decir, esta dimensión del ejército del pueblo implica una dimensión política innegable y incluso en muchos relatos de las personas de la época, especialmente de los inicios de la guerrilla, se encuentra esta visión romántica como análoga a este héroe del folclore inglés, del Robin Hood, de quien roba a los ricos para darle a los pobres. Bueno, después, digamos que pasamos a una traducción en el nombre, en términos de que esa dimensión política, que era el ejército del pueblo, deja de ser usada tanto por los políticos como por los medios de comunicación, como por la gente civil, la población civil. Y usualmente, posteriormente a esto, en ciertos casos se utilizaba el ejército del pueblo, pero digamos en esferas de carácter académico. A lo que llegamos aquí es a un debilitamiento de la dimensión política. Entonces, hay un fuera del Estado, pero fuera del pueblo también, en términos de la semiotización o representación de la construcción de este texto que es la guerrilla en sí. Esto va de la mano, por supuesto, con cuestiones contextuales, por ejemplo, con el aumento en términos de secuestros, de extorsiones y actos que fueron aprovechados por ciertos sectores de la política colombiana, por ejemplo, del gobierno, para desacreditar la guerrilla, como por ejemplo los coches bomba o los cilindros bomba, que eran medidas que como daño, digamos, colateral atentaban contra la población civil de maneras tremendas. En el 2000 aparece algo muy interesante en términos de la traducción, porque ocurre una modificación entre este nombre de las FARC a la FARC. Y lo paradójico aquí es que la traducción, la traducción aquí no ocurre porque nos permite, porque crea significado, sino que particularmente es todo lo contrario, porque la FARC en tanto significante no significa, digamos, nada, dado que es una mala pronunciación del término FARC. Y usualmente fue acogida a partir podría decirse que fue un neologismo que empezó a crearse a partir de las FARC, popularizado por Álvaro Uribe Vélez, un famoso político colombiano de extrema derecha. A lo que nos encontramos aquí entonces es particular porque el acto performativo de no nombrar a las FARC como las FARC, pero como una mala pronunciación de su nombre, no es gratuito en términos de la fuerza perlocutiva que tiene el acto de rabia. Entonces, la FARC, la falta de compromiso con nombrar correctamente al otro, es por supuesto una construcción del otro como no reconocido. Entonces, de nuevo, en este caso, diferentes eventos contextuales ocurren, como por ejemplo el recrudecimiento o el desarrollo a mayor escala del narcotráfico como medio económico para la guerrilla. Y es en estos años cuando la guerrilla comienza a ser tratada no como guerrilla, pero como un grupo terrorista. Es decir, la dimensión política se encuentra completamente ausente. Posteriormente, Perdón. Les recuerdo los 15 minutos ya se cumplieron. De acuerdo. Entonces, para tenerlo en cuenta, por favor, y agilizar la presentación. Gracias. Por supuesto. Bien, voy a terminar con esto y voy a las conclusiones entonces. Bueno, lo que ocurre aquí es algo particularmente interesante en el acuerdo podríamos hablar de que hay de nuevo dos semiosferas en confrontación, el Estado colombiano y la FARC o
las FARC en términos de la guerrilla. Entonces es interesante porque lo que ocurre aquí es que en el momento de nombrar el nuevo partido político o a la Fuerza Alternativa Revolucionaria, no hubo un cambio de nombre, sino que hubo un quizás intento por restaurar la dimensión política de la guerrilla. Sin embargo, mi hipótesis es que la semiósfera estatal del gobierno colombiano subsumió a la semiósfera de la guerrilla en términos semióticos y por lo tanto la guerrilla no tuvo otra herramienta que nombrarse con el vocabulario del gobierno. Voy a pasar brevemente a las conclusiones, quizás en los comentarios podemos ampliar esto. Quisiera plantear brevemente que la denominación, entonces, el acto de nombrar, el acto primigenial de nombrar, puede ser entendido como traducción, en tanto todo acto semiótico es una traducción. Y también que la traducción es un escenario neutral, ni transparente, ni inocente, sino que está cargado por relaciones antagónicas de poder o políticas, si se quiere. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Todavía ven no sé cómo hacer Todavía esto. vemos la pantalla. Si no, esto a ver. Ok, creo que ya. Ya. Muchas gracias. Damos paso a Jorge Cantú de la Universidad de Monterrey, México, con su tema Análisis semiótico discursivo de 3 campañas de seguridad vial desarrolladas por asociaciones de víctimas de violencia vial en Latinoamérica. Bienvenido, Jorge. Listo. Ahí me escuchan, ¿verdad? Buenas tardes. Escuchamos bien y vemos la presentación. Ok, muchas gracias. Pues como ya mencionó Mónica Bretón, el tema de mi ponencia es las víctimas de violencia vial marcan el camino. Este análisis semiótico discursivo de campañas que promueven la seguridad vial en Latinoamérica. Aquí por cuestiones de tiempo se me hace que me voy a enfocar en una o dos campañas, pero bueno, arranco con eso. Entonces, la introducción a la problemática prácticamente nos sitúa en el contexto de la inseguridad vial o de la violencia vial, que la Organización Mundial de la Salud ya la plantea como una pandemia a nivel internacional, principalmente porque es la principal causa de muerte entre los 15 y 29 años, y en la región de las Américas y Latinoamérica también pues está vinculado con más de 100.000 muertes al año, y bueno, es la principal, está entre las principales causas de muerte también entre los 5 y 44 años. Entonces, en este sentido, pues se considera como una forma muy violenta de morir y que está atacando a nuestra sociedad de manera constante a nivel global y a nivel regional. En este sentido, pues bueno, familiares de víctimas que fallecieron debido a un siniestro vial van tomando una pauta, van tomando un rumbo, van tomando liderazgo en cuestión de la temática, qué se debe de hacer. Ante esta problemática, ante esta pandemia, la ONU declaró el Decenio de Acción por la Seguridad Vial del 2011 al 2020, donde se comprometían los países firmantes a reducir hasta en un 50% la cantidad de personas fallecidas y lesionadas en siniestros viales. Y en este sentido, este decenio fracasó, ¿verdad? En Latinoamérica, ninguno de los países lograron pues ese objetivo, no lograron esa meta, y entonces se va pasando al segundo decenio. Vamos arrancando ahorita con el segundo decenio de la acción por la seguridad vial, que ya se contempla dentro de los objetivos del desarrollo sustentable, el 3.6, y entonces ahora dicen, bueno, vamos al segundo decenio del 2020 al 2030. Y en este sentido, pues están los familiares de víctimas, se van asociando, van formando colectivos, van formando fundaciones, asociaciones de víctimas, y van impulsando el tema, van buscando incidir en leyes, van buscando incidir en reglamentos y en concientizar a la propia sociedad y a la propia población sobre esta gran problemática que nos ataca actualmente. Y bueno, en este sentido también
pues lo que consideramos actualmente como el giro visual o la cultura visual, donde la imagen predomina como medio para comunicar o para transmitir información. Aquí también lo van aprovechando estas asociaciones y se van haciendo uso de diferentes medios para comunicar estos comportamientos, estas emociones, estos valores que contribuyan a una cultura vinculada con la seguridad vial. Y en este sentido, la frase de Aiello, de Georgia Aiello y de Katy Perry, que consideran que las imágenes de protesta demuestran el deseo de ser visibles ante un público, mostrarse como una expresión de solidaridad y de provocar un cambio en el sistema de justicia. Entonces, en este mismo canal van enfocadas muchas de las publicaciones, de los ejercicios, de los esfuerzos que llevan a cabo las asociaciones de víctimas. Y por lo tanto, el presente trabajo tiene la finalidad de realizar este análisis semiótico discursivo de campañas desarrolladas e implementar semiótica y del propio desarrollo de qué manera se va construyendo el significado de estos signos visuales y en el contexto de que el significado de estos signos no es algo estático, sino es algo que va cambiando constantemente conforme cuestiones sociales, culturales, políticas, económicas, lo que Kress y Van Leeuwen han denominado como este paisaje semiótico. Y a su vez, la autora Julieta Haidar especifica, ¿verdad?, que son los sujetos, nosotros como sujetos constructores o que desarrollamos estos signos y que interpretamos estos signos también, somos quienes materializamos las construcciones semióticas simbólicas, siendo al mismo tiempo agentes y pacientes de la producción, de la circulación y de la recepción de los signos. Entonces, en este sentido, el sujeto que elabora el signo y al mismo tiempo de que estamos interpretando estos signos en el contexto sociocultural, bueno, hay una siguiente producción de significación. Y entonces, por medio de la semiótica social, también Kress y Van Leeuwen desarrollan un método ahora sí, muy específico de análisis en donde consideran tres principales metafunciones. De qué manera estas imágenes, bueno, logran comunicar de forma ideacional, que sería la primera metafunción, que se vincula con analiza cuáles son los participantes representados. Además está la metafunción ideacional, que esta contempla de qué manera el emisor tiene contacto con el receptor, cómo el emisor quiere situar al receptor a través o por medio de la imagen. Y luego está la última esta metafunción, que es la textual, que bueno, ya se aborda principalmente cómo es la coherencia y cuál es la unidad dentro de la composición, cuáles son los colores, cuáles son los medios que se utilizan, cuál es la jerarquía visual. Ese tipo de contextos es lo que analiza la metafunción textual. Y entonces ahora sí, ya para ir al análisis específico de las piezas analizadas, la primera, como les había comentado, es este mural que se desarrolló en el 2016. Fue realizado el 20 de noviembre, justamente un Día Mundial de Recuerdo de las Víctimas de Violencia Vial, y está ubicada en la Secretaría de Movilidad de Jalisco, en el estado, uno de los estados en México. Entonces, el lugar en el que se lleva a cabo, el contexto en donde está ubicado este mural, que lo vemos aquí a la izquierda, bueno, es también bastante simbólico y bueno, es donde las personas van a adquirir su licencia para manejar, donde van a adquirir un trámite vinculado con el tránsito. Entonces, es importante también la ubicación del propio mural, y es elaborado entre el colectivo Mujer y Arte, junto con la Asociación de Víctimas de Violencia Vial, ASEO, VIVIAC, que se ubica principalmente en Jalisco, y familiares de víctimas de siniestros viales ahí también en el estado de Jalisco. Y este es el mural, tal cual. Y vemos aquí entonces un poco la metodología o desarrollada por Kress y Van Leeuwen, donde contempla estas tres metafunciones, y aquí analizo principalmente la primera de ellas, que es la ideacional, ¿verdad? Y la ideacional nos permite identificar que la composición o que la imagen tiene tanto una representación narrativa como una representación conceptual. Realmente no se mezclan esos dos tipos de representaciones en una imagen o en una composición, y en este caso, bueno, el mural tiene un poco de ambas. Identifica esta representación narrativa
generalmente cuando hay vectores, ¿verdad? Cuando hay vectores que se toman en cuenta como brazos y cuando hay un actor presente o cuando hay un personaje representado, que también le llaman de esa manera. Y el actor se considera la persona del cual o de la cual se emanan los vectores. Entonces, en este sentido, los brazos son los vectores y esta figura femenina se considera como el actor y hacia dónde se dirigen los vectores se considera como la meta. Entonces, las metas pueden ser objetos o pueden ser otras personas. Y en este caso, la meta es pues el volante del vehículo y con este otro vector del brazo vemos que la meta también es el cinturón de seguridad. Entonces, destacando la importancia de la seguridad. Y otro vector que también mencionan los autores que se puede dar es la vista. Y entonces, en este sentido, ¿hacia dónde va dirigida la vista? Vemos que está hacia el frente, atenta, y en ese sentido también vinculado con el tema de seguridad vial. Y luego ya representaciones conceptuales que son donde no hay contacto entre estos diferentes objetos o entre estas diferentes representaciones, pues vemos ya el semáforo, el celular, la botella de alcohol, las llaves del carro, algunas vinculadas con la movilidad específicamente y algunas vinculadas en este contexto específicamente como agentes de riesgo. Y en ese sentido, por eso también ahí el signo de prohibido. Entonces, eso sería algo como un primer acercamiento al análisis de la composición por medio de la metafunción ideacional. Ahora, contemplando la metafunción interpersonal, bueno, contempla la imagen y la mirada, la mirada del actor principal, si se dirige hacia el receptor, hacia quienes estamos observando la imagen, o si la mirada se dirige hacia el interior de la propia composición. Y en este caso, como la mirada del personaje representado se dirige hacia el interior de la composición, entonces está ofreciendo o tiene oferta, ¿verdad? Nos está invitando a observar la composición, no nos está demandando que la veamos de regreso. Entonces, eso es importante y los autores lo contemplan, Kress y Van Leeuwen, como un elemento importante para darle el significado a la composición. A su vez también analizan el plano fotográfico y lo asocian con una distancia social. Y en este caso, bueno, aquí vemos que este plano fotográfico se puede considerar como un plano americano, de las rodillas hacia arriba aproximadamente, y esto lo interpretan como una distancia personal lejana, pero es una distancia personal, donde si nosotros estiramos el brazo, va a estar muy cercana a nosotros la persona, y eso nos invita a sentirnos próximos al comportamiento o a lo que se está promoviendo dentro de la imagen. Y otro de los elementos importantes también es el ángulo. Y en el ángulo aquí estamos nosotros ligeramente sobre la persona representada. Y entonces nos da mayor jerarquía a nosotros como receptores en relación a la persona representada. Y aquí es ligeramente unos 3/4 de ángulo en picada. Y por último, dentro de esta metafunción interpersonal están los modos de la realidad, los marcadores, cómo se contextualiza el espacio alrededor de la composición. Y aquí vemos que, bueno, alrededor de la composición está negativo, ¿verdad? Y entonces no nos sitúa en un contexto real, nos sitúa más bien en un contexto un poco más alejado de la realidad, ya que no nos pone la ciudad como fondo o el carro como fondo. Entonces se aleja un poco más de la realidad y se acerca más hacia algo ideacional, o hacia algo que podemos buscar en un futuro. Y la representación igual, el nivel de abstracción de la propia imagen, aquí podríamos considerar que la abstracción de la imagen es más o menos media, ¿verdad? No es una imagen o no es una representación totalmente realista, aunque hay volumen, hay sombras, hay una perspectiva, pero no busca simular la realidad como tal por medio de la representación, por medio de la imagen, como si lo haría muy probablemente una fotografía. Entonces, por último, la última metafunción es la textual, y esta ya va analizando más bien la composición, a ver, el acomodo de los elementos, el uso del color, y el tamaño de los elementos dentro de la propia composición. Y entonces se establece que la información que está a la izquierda
es lo dado, lo actual. Entonces, más o menos se puede vincular con estos elementos, con estos riesgos de tomar y manejar, de utilizar el teléfono al momento de manejar, el semáforo vinculado también con el tránsito. Y hacia el lado derecho, los autores mencionan que generalmente se posiciona lo nuevo, lo deseado, a lo que queremos llegar. Y entonces, en ese sentido, la composición nos permite identificar que, de hecho, a lo que se busca llegar es a esta forma o a esta estructura en donde la mujer está manejando, implementando estas medidas de seguridad vial, utilizando el cinturón de seguridad y viendo al frente. Y bueno, a final de cuentas, la metafunción textual también contempla la materialidad de la producción, y aquí evidentemente siendo un mural, entonces la materialidad o la tecnología con la que te utiliza y que lo desglosan de esta manera los autores serían las tecnologías de la mano. Los autores mencionan tres tipos de tecnologías: las realizadas manualmente, las análogas y las digitales. Y entonces, por medio de estas tres metafunciones, a lo que podemos concluir o nos contribuye a lo mejor a una interpretación que se pudiera dar de manera general, pero por medio de las tres metafunciones lo podemos ya analizar de manera más específica y corroborar si realmente está comunicando eso por medio del análisis, ya que para cada persona puede representar algo totalmente diferente, pero por medio de a través de proceso más sistemático, podemos concluir que muy probablemente va a comunicar este significado a las personas que la vean. Y entonces, a modo de síntesis, el análisis de estas tres metafunciones nos permite concluir que el mural invita al receptor a contemplar un nuevo paradigma en el cual se representa la seguridad vial por medio de una mujer libre que implementa las medidas preventivas y que es acompañada por el recuerdo de otras mujeres que perdieron la vida en siniestros viales. Y en este último sentido, para poder concluir que, a ver, ¿de dónde, verdad? ¿Cómo se interpreta que esta mujer es acompañada por el recuerdo de otras mujeres que perdieron la vida en siniestros viales? Bueno, una de las involucradas en el desarrollo del mural, en una entrevista, la activista Alma Chávez, menciona en una entrevista que las mariposas en el contexto prehispánico representan a las mujeres que han fallecido. Y entonces las mariposas monarca tienen ese valor simbólico donde están presentes las mujeres que han fallecido previamente y bueno, en el contexto de la inseguridad vial. Entonces, en ese sentido, bueno, ahí se puede concluir cómo con esta interpretación que a lo mejor para el receptor que no tiene ese contexto sería difícil llegar a esa conclusión, pero bueno, escuchando la entrevista y viendo cuál es el significado, luego cuál es el valor simbólico, en este caso, este simbolismo dado a las mariposas monarca, que si no pertenecemos o no conocemos ese contexto cultural prehispánico vinculado con la cultura maya y azteca, bueno, pues ahí lo estaríamos desconociendo. Y la segunda, nada más voy a analizar estas dos campañas. La segunda campaña es desarrollada por la asociación, o por la fundación, perdón, Mónica Licona. Mónica Licona fue una ciclista en Panamá que fue atropellada y en honor a ella, su hermana y su mamá desarrollan la fundación Mónica Licona. Y entonces ellas están invitando, ¿verdad? Mónica Licona como ciclista, ellas deciden crear esta fundación y en honor a ella invitar a que la juventud vaya participando y se vaya integrando al deporte del ciclismo y a utilizar la bici también como un medio de transporte. Y entonces desarrollan un festival en la ciudad de Panamá. De hecho, el festival será el día de mañana. Y entonces, contemplando las tres metafunciones de manera muy breve, podemos ver que con la metafunción ideacional existe una representación narrativa y el adulto es el actor principal, ¿verdad? Y con los vectores de los brazos, bueno, la meta es la niña, que a su vez la niña también está llevando a cabo una actividad, no está estática, sino que también está llevando a una actividad y está, bueno, tiene
los brazos posicionados sobre la bicicleta. En cuestión de la metafunción interpersonal, bueno, la mirada de la niña en este caso sí genera demanda. Cuando los participantes representados observan al receptor, entonces el emisor está generando la demanda del receptor por medio de la vista de los participantes representados. Y entonces aquí sí nos genera demanda y el eje vertical en este caso nos sitúa ligeramente por los participantes. Los distancia social, en este caso es una distancia, ya no es una distancia personal como la imagen anterior, sino es una distancia social cercana. Y entonces estamos ahí cercanos, no es algo personal, pero es algo a lo que nos podemos llegar a acercar y formar parte de. Y la metafunción textual, bueno, por medio del color y del tamaño, vemos como principalmente el color, la camiseta naranja representando a la Fundación Mónica Lecuona, bueno, es el elemento principal, es lo que más nos llama, es el punto focal de la composición y además el propio tamaño, ¿verdad? Las dimensiones del participante representado, bueno, también contribuye a que sea el elemento que tiene mayor peso visual o que tiene esta mayor jerarquía visual. Y entonces, estas tres metafunciones, con el análisis de estas tres metafunciones, podemos ir concluyendo que se puede establecer que la Fundación Mónica Licona se posiciona como un actor principal para guiar a la niñez panameña a utilizar la bicicleta para transportarse y ejercitarse de manera segura. Y a su vez, el texto Soy una vida complementa el encuadre fotográfico y la mirada de la niña, que en conjunto comunican una demanda por este derecho, como mandando también a respetar la vida de los ciclistas y a cuidarlos cuando los vemos circular en las calles. Entonces, con estas dos, con el análisis de estas dos campañas, ya estoy por llegar a la conclusión. Con el análisis de estas dos campañas nos vemos que, bueno, hay dos como líneas principales que se han marcado en campañas de seguridad vial. Por un lado, vemos campañas en Australia, en Irlanda, en Inglaterra, que apelan al miedo, que son bastante gráficas, donde para llamar la atención en este contexto o en este paisaje semiótico de los medios masivos de comunicación, apelan al miedo con estas imágenes, en muchos de los casos bastante violentas y bastante reales también. Cabe decirlo de esa manera, que son en muchos casos, pues bueno, realmente lo que acontece en un siniestro vial. Pero en contraste, estas dos campañas analizadas, más que nada, apelan a comportamientos deseados por medio de otro tipo de signos visuales que buscan más la comunidad, que buscan más el compromiso por parte de la sociedad, más que alertarnos sobre la problemática. Perdón. Sí. Han pasado 6 minutos más de la duración de la presentación para, por favor, agilizar. Ok, claro que sí. Gracias. Entonces, bueno, este estudio contribuye al análisis de una cultura visual latinoamericana en relación a las campañas de salud pública elaboradas por las propias víctimas y cómo éstas complementan o inclusive marcan la pauta sobre el rumbo que debe tomar el discurso y las acciones para mejorar la situación de la seguridad vial en Latinoamérica. Entonces, con recursos propios, con esfuerzos, con creatividad y con amor promueven el desarrollo de una cultura de seguridad vial en la región para que otras personas no tengan que sufrir la muerte de un ser querido en un hecho de tránsito. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Le damos paso a Carolina Martínez Uceta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia, con el tema Hacia una gramática en la ley de tierras, la ruta es el conflicto, la invención es la resistencia. Bienvenida, Carolina. Gracias, muy buenas tardes para todos. ¿Me confirman si ya se ve la pantalla, por favor? Ya se ve la pantalla y escuchamos muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, este proceso de la investigación que les presento el día de hoy tiene su origen en un proceso exploratorio de la hoja de coca que corresponde a mi perfil de pregrado y posgrado como artista plástica en procesos de investigación-creación, lo que ha llevado
a algunos proyectos. Ay, perdón, voy a crecer acá, unos proyectos que se han presentado en diferentes escenarios, donde ha sido básicamente la hoja de coca el insumo que trasciende hacia ese ejercicio de la interpretación sobre una problemática pues, que es propia del país Colombia. Entonces llega un momento en el que ya la hoja de coca me lleva hacia otro lugar que no es el insumo propiamente, sino el raspachín. Y para ello viajo a 3 poblaciones en Colombia, Medina, Cundinamarca, Puerto Lleras y Puerto López, departamentos en el Meta, en el año 2015, donde tengo la oportunidad de encontrarme con el problema, ¿no? Donde está centrado y se ubica especialmente, ya la traía un tanto pensadas con los trabajos previos sobre la estigmatización de la hoja de coca. Sin embargo, también está estigmatizado el raspachín, que es la persona que deviene su nombre del raspar, es decir, del jalar de la planta, del matorral, las hojas con sus propias manos. Entonces se les llama raspachín, y en últimas pues son la cadena del narcotráfico, el eslabón más débil, y sobre el cual pesan una serie de un sistema legal sobre el cual pues ellos son encarcelados, tienen una relación bastante difícil con respecto a la manera como se han judicializado los procesos de los raspachines. Bueno, en este caso, entonces, tanto hoja de coca como raspachín hacen parte de este fenómeno narcocolombiano devenido del auge comercial que trae la cocaína en nuestro país, en el mercado internacional, y que activa claramente ya desde hace unas 3 décadas, un poco más, la mano de obra de recolectores en zonas de cultivo donde se generan unas grandes plantaciones de hoja de coca, y por supuesto es una solución laboral que viene acompañada de intimidación, de muerte, porque realmente los raspachines son perseguidos al interior de los mismos escenarios donde se planta la hoja. Tiene que ver también con un problema pues claramente identificado de los grupos armados que orientan algunos cultivos para sus propios beneficios, una economía para el narcotráfico. Entonces se ha exacerbado realmente este proceso de hoja de coca con una violencia que está desmedida, y por supuesto en medio están estos personajes. El asunto allí tiene que ver con el Plan Colombia en nuestro país. Se abre a partir de 2 gobiernos especialmente presidenciales, Ernesto Samper, y el proceso que se genera con Estados Unidos para tener la aprobación o no, una certificación o no del país con respecto a las políticas que se puedan estar generando al interior de Colombia para aminorar este gran problema. Y sin embargo, los procesos se han dado de manera muy difícil en términos de las políticas no reguladas, porque se habla de la aspersión química, las regiones, y estamos hablando no de una sola región, estamos hablando de Putumayo, Guaviare, Nariño, Cauca, Chocó, estamos hablando de un área muy importante en nuestro país, que son llevadas a una pobreza que trae consigo precisamente esta aspersión química, porque no está direccionada especialmente a la hoja de coca, sino de manera indiscriminada a todos los cultivos. Entonces esto hace que la gente se haya enfermado, que las mismas poblaciones reclamen sus derechos para poder tener unas plantaciones, comillas, legales sobre la misma hoja de coca, o las alternativas, porque hablo aquí de plantaciones legales porque las mismas comunidades indígenas que tienen cultivos de hoja de coca para una economía local, que usan la hoja de coca para la
generación de algunos productos que ellos venden al interior del propio resguardo y también inclusive afuera, pues fueron sancionadas por el INVIMA, que es una entidad que regula los medicamentos y los productos en el país. Entonces, desafortunadamente se sataniza, se estigmatiza la hoja de coca y pues las mismas comunidades indígenas ven a la hoja de coca minada por esta política y no tienen la posibilidad de llevar a cabo el desarrollo de sus propios productos en una economía local. Este proceso de aspersión genera en el país en la década del 90 una serie de marchas muy importantes, especialmente en el Putumayo y Amazonía, que son fundamentales para dar cuenta de cómo las poblaciones logran establecer en coherencia y en agencia un empoderamiento político y una participación en el proceso de la defensa de sus propios recursos y sus propias estrategias de participación tanto en la economía local como en la participación política a través de estas marchas. Estas marchas cocaleras fueron bastante sonadas en nuestro país en el año 94 y bueno, es un paradigma a nivel de la manera como se interrelacionaron y participaron otras regiones y otros pobladores para que a partir de las marchas se estableciera algún tipo de ganancia política para ellos. Acá es importante también dar cuenta que a partir de estas marchas y de desafortunados episodios en donde vemos en primeras páginas la noticia de rasbachines asesinados por defender con su cuerpo las plantaciones, pues se hace visible lo que se establece aquí en esa relación de invisibilidad y visibilidad es dar cuenta de qué manera a través de los mismos actos de barbarie, de violencia, es que se visibiliza la problemática del país y de esta hoja de coca que no tiene respeto a través para la vida del rasbachín y no tiene tampoco desafortunadamente a partir de la ley de víctimas en nuestro país no incluye al raspachín como una víctima directa de la violencia en nuestro espacio nacional. Acá también es importante dar cuenta cómo a través de la visita a estas poblaciones me doy cuenta de una representación que aparece de manera nutrida en la producción de los corridos que vienen pues de origen mexicano y que son la música que consume precisamente el raspachín en estas poblaciones. Hacen parte de un interesante desdoblamiento ontológico, porque si bien las narrativas, las líricas que aparecen en estas músicas realmente no se compadece con la realidad de vida, es un contraste realmente muy fuerte porque las letras nos dicen otro asunto, ¿no? Es el auge del nuevo capo que tiene una cantidad de dinero, mujeres por montón y etcétera, pero las entrevistas y los testimonios que se pudieron captar en estas poblaciones nos muestran realmente otro asunto. En esos asuntos está también la construcción de una identidad denegada. Surge a partir de qué momento en el que los mismos raspachines me dicen a mí: si usted me va a grabar, si me va a tomar fotos, yo no le cuento nada. Entonces como que estaba ahí dada de entrada una negación de la representación de su visibilidad y pues fue la estrategia finalmente de no capturar imagen o audio para que se pudiera dar de manera un poco más tranquila esos relatos. Allí en este caso, entonces, una vez compilados estos relatos, nuevamente revisando los contenidos, puedo dar cuenta de cómo la narrativa se transforma en términos de las emociones
y planteo un esquema comunicacional mediado por las emociones a través de los relatos de Raspachín, porque claramente allí para ellos es una emoción la que se ha vivido en la experiencia del vilo de muerte frente a la misma práctica de la recolección de la hoja versus ya el momento en el que es narrado conmigo después de un tiempo, 10 años, 15 años, después de haber vivido esa experiencia. El asunto allí de las emociones cambia del miedo a la vergüenza. Y lo digo ya después de una elaboración más hermenéutica sobre el relato, porque claramente para ellos estar en este lugar es bastante exponer la vida en juego, y claramente pues se traduce ese desplazamiento ontológico inclusive en su forma de construir nuevamente el relato. Ya no hablan de sí mismo, sino se establece un otro, se establece un usted en la narración, para que pueda darse con ese distanciamiento o esa disociación del primer momento en el que se sintió miedo. El análisis hermenéutico toma pues, los testimonios en una fase comprensiva, una fase intelectiva, interpretativa, que transita, por supuesto, por un marco teórico, especialmente de Jacques Rancière, de Paul Ricoeur, de Martha Nussbaum, de autores que nos permiten dar cuenta de esa primacía de la identidad que se desdobla, y ahí hablamos, por ejemplo, desde el trabajo de la identidad en Claude Dubois, y bueno, y esta fase argumentativa que nos permite poner en diálogo este universo teórico con la transacción empírica que nos generan tanto los relatos como la indagación que se hace sobre los testimonios que también aparecieron con las marchas cocaleras en el Putumayo, y también la anunciada masacre que se dio en el 2017 en una población también en Colombia, cuando los raspachines defendían con un cerco humano de sus propios cuerpos, las plantaciones de las hojas de coca como única oportunidad de su desarrollo. Acá en este caso, pues tendría que decir que el recorrido del proyecto se hace especialmente desde 1836 hasta 1916, revisando las políticas en torno a la tierra, al territorio, una revisión que se hace de largo aliento para poder concluir con un proceso histórico de deslegitimación, un proceso histórico que nos permite identificar a una comunidad negada, que ha sido negada, hacia una identidad denegada, es decir, de qué manera realmente la población, las comunidades que viven estas situaciones, ya no solamente se ven negadas por el Estado y por las políticas que genera, sino también ellos mismos asumen la negación, y por tanto plantean una estructura epistemológica para la identidad denegada, pasando por una invisibilidad social y política por parte del Estado a una visibilidad cultural que se hace evidente en el sentido de un producto de consumo, y también desde una visibilidad política en las figuras de comunidad, que sería una categoría de Rancière en la medida de cómo se agencian las mismas poblaciones. En este recorrido de 80 años aproximadamente, observamos entonces dos discursos que transitan en la modernización y la globalización,
para la configuración de un conflicto rural. Ya no hablamos solamente de un conflicto agrario que aparece en la década del 20, sino que estamos hablando de un proceso también que ha mutado, esas mutaciones son muy interesantes, a un conflicto armado interno, y que los dos sumados nos dan un conflicto muchísimo más potente y complejo, que sería de la ruralidad. En este caso hablamos de un conflicto en nuestro país que, de acuerdo a las literatura que se ha indagado, se percibe un conflicto complejo, multidimensional, discontinuo, heterogéneo, atroz, político, como puede ser el conflicto también de otros países latinoamericanos e inclusive de otros continentes con las mismas características y la misma largo aliento a través del tiempo. Cada uno de los conflictos, el conflicto agrario, se sitúa, por tanto, en la defensa de la tierra, y el conflicto armado interno en la defensa del territorio. Sin embargo, cada uno de ellos transitan, como identifiqué, en 4 momentos específicos, donde cada uno de esos momentos tiene un discurso. Es el discurso de la protesta campesina, es el discurso revolucionario del movimiento social y de la justicia de reconocimiento, especialmente pues ya en la última década, en la que inclusive vemos como al presidente Santos se le otorga un premio de paz por la tramitación que se hace del diálogo entre las FARC y Colombia para dirimir esta guerra histórica que se ha dado entre esta guerrilla hacia la búsqueda de la paz. Este proceso nos lleva a pensarnos en la ruta es el conflicto, la invención es la resistencia. ¿De qué manera? Realmente, cuando nosotros percibimos una incursión de un nuevo producto en el ámbito de un país, digamos que allí utilizo el elemento de la ruta en metáfora a otras experiencias que hemos visto a nivel de otros productos, como la ruta de la seda, la ruta del papel. En cada una de esas rutas, históricamente, hemos dado cuenta de cómo ese insumo transforma de manera positiva o no al lugar al cual llega, de qué manera se disemina, impacta nuevos desarrollos, transforma mentalidades, etcétera. Acá en este caso tendríamos que decir que la ruta de la hoja de coca desafortunadamente ha planteado un conflicto que se ha constituido de manera más compleja y violenta en el país, y que la invención finalmente de uno de los objetivos que yo buscaba, la trazabilidad del raspachín, se sitúa claramente en la década del 80, cuando aparece el narcotráfico, que ya traía unas rutas que estaban dadas por las economías que se habían generado hacia Estados Unidos por la marihuana, y esas mismas rutas serán las que van a utilizar los carteles para llevar la hoja de coca hacia Estados Unidos y bueno, hacia otros lugares del mundo. Entonces, allí lo que observamos es cómo las comunidades que generan la hoja de coca en sus plantaciones, en su tierra, en sus territorios, pues se ven obligadas a esa actividad, porque no hay oportunidad, desafortunadamente, en términos de la perspectiva del desarrollo humano. Están las capacidades, pero no están las oportunidades que permitan desarrollarse de otra manera. Entonces, realmente la ausencia de un Estado, de las políticas del gobierno, no han permitido a estas comunidades para que puedan realmente desarrollarse de manera diferente. Y la política de generar otros cultivos que se han planteado para generar una economía no han sido realmente llevados a cabo. No hay un seguimiento y una oportunidad que les permita a estas comunidades continuar con otra vida diferente que no sea la de la hoja de coca.
en el plano de las formas identitarias que se perciben en esta trayectoria histórica, podemos encontrar unas formas jurídicas, políticas y formas narrativas para los campesinos que configuran a partir de ellas unas nuevas identidades o formas de percibir al campesino, un campesino que se ha definido marginal, subalterno, como minoría, inclusive también en la literatura aparece como estorbo, además como delincuente, ilícito o el resto. Estas nociones son muy interesantes porque transitan a través de ese proceso histórico de legitimación a partir de la lectura revisada, y es interesante ver cómo esa figura del campesino pues es una figura dinámica, cambiante, mutante a través del tiempo, pero está estigmatizada a través de estas adjetivaciones en el marco de la configuración del proceso de la COCA. Bueno, los apuntes para una lectura comprensiva de este fenómeno a través de la comunicación se hace por medio de la teoría de las mediaciones de Martín Barbero sobre dos principales elementos. Es una invisibilidad política y transita hacia una visibilidad cultural en los corridos, en la estética narco, por ejemplo. Entonces es interesante ver como toda esa mediación y cómo en cada una de las construcciones de esas mediaciones se instauran unas formas jurídicas o políticas o narrativas para ese sujeto. Y también estaríamos allí dando cuenta a partir de la estigmatización del individuo, un planteamiento de lectura, de la interacción simbólica que producen estos sujetos en sus relaciones, en lo que pues trabaja Edwin Goffman en una construcción microsocial de lo que ya mencionaba hace un momento, un trámite de sus emociones y un esquema de comunicación. Dejaría allí por razón de tiempo y estaría atenta si nos quedan algunas preguntas para ampliar. Gracias. Gracias, Carolina. Pues yo creo que nos hemos extendido en el tiempo. La mesa pues terminaba a las 12:45, incluida los 15 minutos de la discusión y de las preguntas. Entonces, pues brevemente, pues son las 12:50, nos tomaremos unos minutos más, confiando en que no se corte o no finalice la reunión para hacer comentarios o preguntas. Entonces, les doy la palabra para ello. Podría empezar si no hay ningún problema. Muchas gracias, profesores Jorge y Carolina, muy interesantes sus presentaciones. Quisiera hacerle una pregunta al profesor Jorge Cantú, porque me dio la impresión de que la lectura a través de las categorías propuestas por el profesor permiten, digamos que una interpretación casi que transparente de las campañas. Entonces, se me ocurría, por ejemplo, ¿qué pasa si esta lectura no es transparente? Y pensamos, por ejemplo, en la retórica de la imagen propuesta por Roland Barthes, y, por ejemplo, en las mitologías y cómo ciertas imágenes no son tan transparentes como pensamos, pero también hay, digamos, sistemas de códigos parasitarios de estas imágenes. Solo esa pregunta tendría. Responde una vez. Gracias, Sergio. Pues en ese sentido, sí. De hecho, los propios autores, Günter Kress y Theo van Leeuwen, hacen esa observación que generalmente dentro del lenguaje o del discurso semiótico,
muchas veces puede haber esa sobreinterpretación de los signos y de cómo pues es de las limitantes y es una de las críticas que también se le hacen a la semiótica desde otras disciplinas, que muchas veces queda mucho como interpretación de la persona que está haciendo el análisis del texto o del semiótico. Entonces, en este sentido, pues los autores dicen que buscan desarrollar esta forma mucho más sistémica, mucho más desglosada, de paso a paso, de cómo generalmente en el contexto visual se pueden ir analizando las imágenes para tratar de dejar a un lado pues estos, como comentas de Roland Barthes, a lo mejor de que lo que denota y lo que connota, pues lo que connota va a ser a final de cuentas generalmente determinado por el contexto cultural, por el contexto social, por el contexto histórico de la propia persona que está llevando a cabo el análisis. Ahí, pues bueno, uno va reconociendo también ese sesgo que al momento de hacer el análisis, pues bueno, uno trae su propio contexto cultural, social, del cual no se puede apartar. Y buscamos hacerlo, pero en la medida de lo posible, pero siempre es importante reconocerlo. Y entonces ellos ven este aspecto positivo de esta metodología que ellos le llaman, en inglés le ponen reading images, entonces así la lectura de las imágenes, la desarrollan en 1996 y la vuelven a publicar en el 2006 y bueno, la van complementando con algunos otros elementos de textura y de color de manera más detallada como estos recursos semióticos para construir un discurso. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo quisiera preguntarle a Sergio cuando, si nos referimos a las FARC como un objeto semiótico y él circula en varias semiosferas o semiosferas. Esas semiosferas podrían ser la semiosfera política, la semiosfera del terrorismo. O sea, ¿podrías explicarnos cómo transita o cómo se dan esos procesos de traducción o de intraducción en esa nominalización de las FARC? ¿Cuáles serían esas esferas en donde circula frente a, no sé, al Estado como otra semiosfera? Por supuesto, sí, si me das un segundo, precisamente yo aquí en la presentación quería mostrarles esta pequeña tabla a manera de resumen. No sé si la están viendo. Sí, la vemos. Lo que yo planteo es tomar a la guerrilla en cuanto objeto semiótico o texto como una semiósfera en sí misma. Y al Estado colombiano, por ejemplo, en la segunda columna, semiósferas en traducción, podemos extenderlo a semiósferas antagonísticas, por ejemplo, o en conflicto, dada la traducción. Entonces, lo que planteo aquí precisamente es que la guerrilla es una semiósfera y el Estado colombiano es otra semiósfera. Pero ahí hay que tener en cuenta otras cuestiones, y es que hay semiósferas dentro de semiósferas, hay semiósferas compartidas, hay semiósferas ínfimas, hay semiósferas macrosociales, podríamos decir. Entonces es relativo en cierto sentido, pero en particular en mi presentación lo tomé así. Y es muy importante también anotar que cuando planteo a la guerrilla como texto semiótico, por ejemplo, cuando las FARC-EP se traduce a las FARC, lo que yo estoy planteando no es eh, eh, la, eh, que las casas en la selva cambiaron, que los uniformes cambiaron, que los fusiles cambiaron, que los guerrilleros cambiaron. La materialidad en sí misma no se modificó en ese sentido, sino la representación o la semiotización de esa realidad, ¿sí? Es muy similar a lo que, por ejemplo, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe plantean sobre la semiotización de un objeto. Una piedra por sí misma existe, pero el hecho de que sea un objeto ornamental en mi jardín
o que sea un proyectil en una protesta, depende de un horizonte de discursividad, no de la materialidad en sí. Entonces, también quería hacer esa diferenciación. Gracias por la pregunta. Gracias, Sergio. Y también me gustaría preguntarle a la profesora Carolina, me llamó mucho la atención, es la vergüenza. Entonces, esa vergüenza, ese sentimiento de vergüenza está asociado a esa denegación de la identidad del campesino, o en dónde se arraiga ese sentimiento de la vergüenza. Gracias, maestra, por la pregunta. Sí, digamos que serían dos instancias para cumplir con la identidad denegada. Una primera tiene que ver con una negación por parte de las instituciones, es decir, de todo aquello que es instituido para ese individuo, y otra en donde el individuo no se percibe y no se permite lo instituyente, sino que asimila, incorpora totalmente la directriz de aquello instituido. En la denegación están dadas dos desdoblamientos, como mencionaba, a través de esa configuración del miedo a la vergüenza, y apelando a la categoría de ipseidad de Paul Ricoeur, de qué manera el individuo, cuando se siente en una situación de gran estrés, digamos, tendría que señalar como el raspachín en el momento en el que le dicen muestre las manos. Va caminando por allí y dicen muestre las manos, y él las lleva en el bolsillo y él no sabe si sacarlas o no, porque el momento de raspar, un signo distintivo es que se han ido tintando las manos de amarillo. Entonces, si tú sacas las manos, si las llevas pintadas de amarillo por la planta, entonces para algunos es alguien que hay que eliminar el raspachín, además no solamente por la tinción amarilla, sino también por las llagas. Los mismos raspachines, cuando hacíamos la entrevista con ellos, yo les decía, muéstrame las manos, y les costaba muchísimo trabajo decir, pues, y ellos, pero inclusive cuando me mostraban las manos decían, mira, me describían, esta llaga de aquí es del machete, esta otra llaga de aquí es de otra actividad, o sea, identifican claramente las heridas de la mano de acuerdo con la actividad y lo que es propio de la raspa. Entonces, en esa identificación de su propio cuerpo, ya entrados un tanto más en el diálogo con ellos, se van soltando, pero al principio es no mostrar el cuerpo, no mirar a los ojos, está allí la vergüenza, ya no hay miedo porque ya no están ante la persona que los va a matar, porque pues varios comentaban también, inclusive cuando recibían su jornal, nos están esperando en la esquina para quitarnos la plata y matarnos. O sea, son muchos los que han subido a una canoa y terminan en el río. Entonces, trabajar como raspachín no es la opción de aquello que se nos narra en las líricas de los narcocorridos, pero allí es interesante ese nuevo esquema de comunicación de la identidad denegada, porque está el desdoblamiento hacia una ficción de un otro que estaría configurado, respaldado por la ipseidad rickeriana en el planteamiento de la identidad narrativa. Tenía el audio apagado. Sí. Muchas gracias por su participación, al profesor Jorge, al profesor Sergio, a la profesora Carolina, muy interesantes sus ponencias. Les agradezco pues esta participación y los invito el próximo sábado para hablar un poco más sobre semiótica. Las mesas que podrán encontrar son semiótica e interactividad, cognición y creación, educación, cine, lo multimodal, lo visual, así como también la metodología y la complejidad de la investigación semiótica, entre otros. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Un gusto haberlos escuchado. Gracias, maestros. Muchísimas gracias por todo. Bien. Buenas tardes para todos. Buenas noches. Hasta luego. Estoy muy bien. Gracias a todos. Gracias.